Buenos días, Dios les bendiga. Los felicito por este paso de abrir el segundo culto. Nosotros cuando abrimos el segundo culto en la iglesia en Medellín, yo sufrí mucho. Como pastor, uno siempre piensa, sí va a venir la gente. Pero la fe no es esperar a que la iglesia se llene para hacer el segundo culto. La fe es hacer el segundo culto aunque no haya nadie. Eso es fe. Entonces hay que seguir atreviéndose a esos pasos de fe. Los felicito. Bueno, hermanos, allí en la ciudad de Medellín llevamos 9 años con mi esposa sirviéndole al Señor. Tenemos 2 hijos. El mayor se llama Tomás, tiene 14 años, y la niña tiene 11 años y se llama Salomé. Y bueno, por la misericordia del Señor estamos allí extendiendo el reino de los cielos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, quiero que abra su Biblia. En este mes de compañerismo vamos a tratar un tema en Mateo capítulo 26. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Tiene que resaltar allí su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Te pido que tu palabra escrita se encarne en nuestro corazón y que podamos dar mucho fruto y que ese fruto permanezca, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy queremos ser buena tierra, Señor, y creemos que cuando tu palabra, que es la semilla, llega a nuestro corazón, nadie nos la puede robar. Así que atamos y reprendemos toda obra del diablo, todo espíritu que quiera oponerse para que no recibamos tu palabra, todo argumento en nuestra mente, lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que aquí hay libertad porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en esta tu iglesia está tu Espíritu Santo. Así que somos libres, Señor, para recibir tu palabra y obedecerla en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez usted ha encontrado en edificios, en supermercados, en hospitales, un botón rojo? ¿Sí lo ha visto? ¿Y ese botón rojo qué le dice a uno? Que lo debe oprimir uno en un caso de emergencia. Allá en Medellín, bueno, creo que aquí también el Transmilenio también debe tenerlo, ¿cierto? Allá en Medellín no se llama Transmilenio, sino que se llama Metro Plus. Y entonces hay un botón rojo. Y cuando uno activa ese botón rojo, inmediatamente identifica que algo está pasando, ¿cierto? Cuando uno lo aprieta, se activa una alarma. Así sucede con cada uno de nosotros muchas veces. Todos los seres humanos tenemos un botón. Todos, nadie aquí se escapa. Todos, desde el más pequeño hasta el más adulto, todos tenemos un botón. Y cuando alguien aprieta ese botón, nos aprieta ese botón, sucede que empezamos a activarnos. Todos nos activamos cuando nos aprietan ese botón. Todos tenemos algo que no queremos que nadie nos toque. Porque cuando nos tocan ese botón, entonces nos activamos y nos desubicamos. Y por eso yo he titulado esta enseñanza: no uses tu espada. Dígale que está a su lado: no use su espada. Porque cuando usamos la espada es porque alguien tocó. ¿Qué creen ustedes? El botón. Siempre que nosotros sacamos la espada es porque ya alguien nos tocó el botón. Sea la esposa le tocó el botón al esposo, el esposo le tocó el botón a la esposa, los padres a los hijos a los padres, ese vecino que pone ese equipo de sonido y no te deja dormir y se activa tu botón.
Y cuando se activa ese botón, inmediatamente decimos: Señor, que se le queme el equipo. ¿Cuántos han orado así? Esas oraciones son escuchadas, pero no van a tener una respuesta, porque no se le va a quemar el equipo. Antes más gana le va a dar a ese vecino de más tiempo ponerlo. Entonces vamos a ir identificando. Todos tenemos una espada con la que nos queremos defender de los ataques de los demás, una espada con la que ponemos todas las personas en su lugar, una espada que nos proporciona una supuesta seguridad, una espada con la que no le permitimos a otros que se levanten en nuestra contra, una espada con la que buscamos un camino mucho más fácil y corto para cumplir nuestras metas. Hoy en día se saca la espada entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos de la iglesia, que no debería ser, pero hay veces entre los hermanos de la iglesia se sacan las espadas. Entonces, ¿cómo es pues? Le hablan a uno medio durito, pero pida el favor. Entonces, cuando usted escucha a una persona, cuando alguien recoge eso, pero pide el favor, ¿qué hizo esa persona con la que le mandó a que recogiera? Le tocó el botón, inmediatamente esa persona sacó su espada, pero pida el favor. Sacó una espada para defenderse. Eso sucede entre los hermanos de la iglesia, entre compañeros de trabajo, entre vecinos y amigos. Esto se da porque todo el tiempo queremos vivir a la defensiva, queremos vivir armados, con una actitud de defensa, de a mí no me toque y conmigo no se meta. Conmigo no se meta. Jesús se encontraba en el Getsemaní, orando porque su hora de morir se aproximaba. Judas se acerca y le da un beso a Jesús para que los que venían con Judas pudieran verlo, y los principales sacerdotes se darán cuenta que Jesús era la persona que debería morir. Tan pronto Judas le da el beso a Jesús, echaron mano de Jesús y lo arrestan. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Quién era ese hombre? Bueno, aunque la Biblia no dice acá que era Pedro. Mateo no nos quiere registrar el nombre, pero quiero que rápidamente, no cierre Mateo, pero vaya a Juan, porque Juan sí nos está dando el nombre. Y Juan capítulo 18 versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Así que ya vemos que para Mateo no era importante mencionar el nombre, pero para Juan sí era importante mencionar el nombre, y Juan dice que ese discípulo de Jesús que le cortó la oreja al siervo del sacerdote se llamaba Pedro, y el siervo, ¿cómo se llamaba? Malco. Allí lo vemos. El hombre que estaba con Jesús interpretó, es decir, Pedro interpretó el reino de Dios como un reino de violencia, un reino de venganza, un reino de espada, y no un reino de amor. Y cuando nosotros sacamos nuestra espada es porque así interpretamos el reino de Dios, como si fuera un reino de el que me la hace, me la paga. Y ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de amor, es un reino de misericordia, y por eso tú tienes que aprender a ver al otro como Dios lo ve, y no lo puedes ver bajo tus ojos, porque la Biblia dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, y cuanto más usted le desee el mal a una persona, más bien le va a ir, porque Dios es misericordioso, porque ese es el reino de Dios, un reino de amor. Sacamos la espada porque queremos atacar a los que nos han ofendido, a los que nos han maltratado, a los que nos han señalado, a los que han hablado mal de nosotros. Otras veces decimos: es que yo saqué la espada porque necesitaba defenderme. No todas nuestras acciones son correctas. Pedro quería defender a Jesús, pero lo hizo de una forma incorrecta, lo hizo con violencia. Así que no siempre la forma de usted querer defenderse es la forma correcta. Hay veces la mejor forma es guardar silencio y esperar a que Dios actúe. Esto es muy complicado y uno muchas veces lo quiere hacer. Tomás, cuando estaba en el colegio, bueno, todavía está en el colegio, pero estaba en sexto. Mi niño nació prematuro y él no tiene la estatura de un niño de su edad.
entonces es el más bajito de los del salón. Y entonces él estudia en un colegio cristiano. Esto también pasa en los colegios cristianos. Y él estudia en un colegio cristiano y él decía, unos compañeros, uno me cogió de un lado, otro me cogió del otro y me empezaron a golpear. Y usted como padre, cuando escucha eso, ¿usted qué quiere hacer? Sacar la espada. Y yo, Dios mío, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi hijo en este caso? Uno quisiera ir a coger a ese niño y también hacerle lo mismo. Eso es pecado. Uno también quisiera. Pero inmediatamente me tocó coger a Tomás y decirle, bueno, Tommy, contarle de Jesús. A Jesús lo cogieron los soldados y lo golpearon. Bueno, toca meterle Biblia, hermanos. Ahí toca meterle Biblia a los hijos. Pero uno por dentro quiere sacar su espada e ir a hacer lo mismo. Pero en el reino de Dios no podemos actuar de esa forma. Yo quiero que miremos algunas consecuencias que se dan cuando usamos la espada. Vamos a hablar de 2, 3 consecuencias que se desatan cuando usted y yo sacamos la espada. La primera es heridas. La primera consecuencia que se da cuando usamos nuestras espadas son heridas. Leamos todos el versículo 50 y 51. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Bueno, de Mateo 26. Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús, a Jesús, y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, que ya sabemos que llamaba Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces cada vez que usted y yo sacamos la espada para defendernos, lo primero que se da son heridas. Y hay veces heridas muy difíciles de sanar. El discípulo de Jesús, Pedro, como lo muestra Juan, llevaba 3 años caminando con Jesús y aún así no quería dejar la espada. Y nosotros todavía estamos cargando nuestras espadas. ¿Cuántos llevan caminando con Jesús 10 años que hay en este lugar? Hay algunos. 5 años. Bueno, 4, 3, 1 año pues. Bueno, más de 10 años. Es que son más de 10 años. Oiga, y todavía hay cristianos de más de 10 años con su espadita. Y yo no la suelto por un caso de emergencia, por si las moscas, por si algo sucede. Y Pedro llevaba 3 años caminando con Jesús. Y la Biblia no dice que era una espada de su amigo, la Biblia no dice que era una espada de su vecino. Dice que Pedro sacó su espada. Y cuando Jesús reprende a Pedro, Jesús le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada. Así que Pedro no tomó la espada de nadie, tomó su propia espada. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? No uses tu espada. Así que esa espada hay que mantenerla guardada, reguardada, contra reguardada. Y nunca más la podemos sacar. Porque el día que nosotros sacamos la espada, comenzamos a producirle heridas a las personas. Comenzamos a dañar a las personas, comenzamos a violentar a las personas. Y por eso es necesario que todos los días vamos a los pies de Cristo y nos arrodillemos y le pidamos al Señor que nos ayude, porque en ocasiones esta vieja naturaleza se quiere levantar y queremos gritar y queremos ofender y queremos maldecir, y eso no se puede hacer, porque como hijos de Dios no fuimos llamados a maldecir a las personas, fuimos llamados a bendecirlas, a hablar bien de ellos, aunque nos hayan hecho daño, aunque nos hayan señalado, aunque nos hayan acosado, siempre hablar bien. Los padres no pueden, las mamás no pueden poner en contra a sus hijos de sus padres. Ese papá que usted tiene, vea que no ayuda con el aseo, ese papá vea todo lo que duerme. No ponga en contra. Fuimos llamados a bendecir, a bendecir. No podemos sacar ese tipo de espadas. Lo que no dejemos pronto, lo que usted y yo no dejamos pronto, acabará no solo haciéndonos daño a nosotros, sino también haciéndole daño a los demás. Si tú no guardas esa espada para el resto de tu vida, en algún momento la vas a sacar, en algún momento vas a echar mano de ella. Lo que no se deja pronto, en algún momento hace daño. Decimos que caminamos con Jesús, pero todavía queremos sacar la espada para herir a las personas que nos rodean, y herimos a la gente con una mala mirada,
Cuando tú miras mal a alguien, estás produciendo heridas. Estás sacando una espada con una mala palabra. ¿Cómo te refieres a tus hijos? ¿Cómo te refieres a tu esposo, a tus líderes, a tus amigos, a los hermanos de la iglesia? ¿Cómo hablas de ellos? Esto es sacar la espada con una mala reacción. Es que yo soy así. Y hay gente que se comporta y dice: no, es que yo soy así. ¿Qué? ¿Y de malas? Es que así soy yo. No, señor, no, señora, así era usted. Ahora no es así, porque entre nosotros es diferente. Amén. Entre nosotros nuestros comportamientos tienen que ser diferentes. Nosotros fuimos llamados a sanar heridas, no a producir heridas. Así que piensa en aquellas personas que tú has herido en algún momento, en aquellas personas que has ofendido, y lo pasamos por alto, y como que nada sucede en nuestro corazón, y como que nada nos duele aquí profundo. Si tú tienes el Espíritu Santo, te tiene que doler cada vez que tienes una mala reacción. Te tiene que doler y algo tienes que hacer para enmendar esa herida que has producido en la otra persona. Causamos heridas con un desprecio, con murmuraciones, con chismes. Entonces hablamos de los otros, hablamos de otras personas. Hay esposos que dicen: no, es que yo no murmuro, pero en su casa hablan de algún hermano de la iglesia. No, es que es con mi esposa, no importa si sea con tu esposa, eso se llama murmuración. No, es que es con mis hijos, eso se llama murmuración. La Biblia dice, Jesús cuando habló del templo, Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y tu casa, tu hogar también debe ser un lugar de oración, no un lugar de chismes, no un lugar de murmurar, no un lugar ni de hablar del presidente, ni del alcalde, ni de nuestras autoridades, nada. Nuestras casas deben ser un lugar de oración. Cuando insultamos o cuando rechazamos, cada vez que pretendemos solucionar las cosas con nuestras propias fuerzas, terminamos embarrándola e hiriendo a los demás. Dios no nos llamó para que hiriéramos, sino para que amáramos. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay gente que cuando habla, ¿eso no le ha pasado que cuando habla con una persona y que son violentos para hablar, uno termina más aporreado? Uno llega a la casa y uno dice: uy, no, herido, porque eso duele, hermanos. Eso duele mucho. Jesús en algún momento nos va a demandar eso. ¿Qué herida le hemos causado a la gente? Así que tus palabras sean como miel, que tus palabras no sean como golpes que producen daños. Así que por un momento piensa en lo que Dios piensa cada vez que nosotros herimos a alguien. Cada vez que herimos a alguien, ¿qué estará pensando el Señor? Hay personas que dicen: es que yo soy muy franco, yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. ¿Ha escuchado usted personas así? Mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque una palabra sin control termina matando a alguien. Tenemos que controlar nuestras palabras, y es mejor callar que locamente hablar. Es preferible que usted piense: ¿qué es lo que le voy a decir a él? ¿O qué es lo que le voy a decir a ella? El discípulo de Jesús, Pedro, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y nosotros, cuando usamos nuestras espadas, hay una pregunta que quiero hacerles: ¿qué le estamos cortando a los demás? Cuando tú usas tu espada, ¿qué le cortas a la gente? ¿Un sueño? ¿Le cortas un proyecto? ¿Una familia? Porque hay gente que ha destruido familias por malos comentarios. Hay gente que quiere dividir la iglesia por malos comentarios. Hay gente que quiere dañar relaciones por malos comentarios. ¿Qué le cortamos a las personas? ¿Qué le estás cortando cada vez que usas tu espada a la persona que está a tu lado? Un lugar en el reino de Dios. Usted no puede venir a esta iglesia. Esta iglesia no es para usted. Eso es herir. También podemos
cortar la reputación de alguien, el empleo, un matrimonio, etcétera. En vez de sacar la espada para herir a los que nos han dañado, oremos a Dios por misericordia. La Biblia dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigue la paz con todos. Sigue la paz con tus amigos, con tus familiares. Nuestras espadas no dan lugar al amor y mucho menos dan lugar a la reconciliación. Así que esa espada hay que guardarla para siempre, para siempre. Porque cuando sacamos nuestra espada, entonces terminamos hiriendo a los demás. Lo segundo, o la segunda consecuencia que se da cuando usamos la espada es peligros, o son peligros. Mire lo que dice el versículo 52. El versículo 52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces, cuando tú usas tu espada, estás trayendo un peligro a tu vida, a tu familia, a tu empresa, a tu sector. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada, porque el hombre que a hierro mata, a hierro muere. Esto es un equivalente, es decir, es un parecido, es algo similar a la ley de la siembra y de la cosecha, como Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Así que ponemos nuestras vidas en peligro cada vez que usamos la espada para dañar a los demás. Jesús le está diciendo: Pedro, deja de ser torpe. No es que si tú usas tu espada para herir a alguien, con esa misma espada te van a herir a ti. Así que abre los ojos.